mientras que los varones llevan pantalón, sombrero, correa, zapatos negros, camisa blanca y poncho blanco, ambos con pañoletas verdes y amarillas con el logo de la cooperativa. El 2012 se decide dar nuevos aires a la comparsa y las mujeres cambiaron la vestimenta carnavalera por el centro huamanguino, mostrando múltiples colores en su recorrido. Con el transcurrir de los años y con el esfuerzo del Consejo de Administración, se adquirió un traje, el que hoy se muestra con orgullo: mujeres con blusa de color hueso, falda verde y jipya con detalles en color verde y hueso, además del sombrero huamanguino, mientras que los varones siguen vistiendo de negro y blanco con el poncho marrón huamanguino. Sin otro interés más que el de dejar en alto el nombre de la cooperativa Santa María Magdalena, los colaboradores practican cada noche, luego de concluir su jornada laboral, sin descuidar en ningún momento la atención a sus socios. Bien, tenemos ya entonces a la comparsa de la cooperativa Santa María Magdalena. En el centro de mi patria es la líder innegable. En el centro de mi patria es la líder innegable. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres, cantando los carnavales de Ayacucho solidario, bailando los carnavales del pueblo cooperativo. En el centro de mi patria es la líder innegable. En el centro de mi patria es la líder innegable. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres, cantando los carnavales de Ayacucho solidario, bailando los carnavales del pueblo cooperativo. En el centro de mi patria es la líder innegable. En el centro de mi patria es la líder innegable.
cantando los carnavales de Ayacucho solidario, bailando los carnavales del pueblo cooperativo. Muchísimas gracias. Ha sido la participación de la cooperativa Santa María Magdalena con sus jóvenes trabajadores. Gracias.